La semana pasada iniciamos a hablar acerca de este libro de Apocalipsis. Comenzamos con el capítulo 1 que nos da una descripción muy interesante del Señor Jesús. Nos visualiza nos hace ver al Señor Jesús de una forma muy diferente de como regularmente lo imaginamos o nos lo presentan en varias imágenes, ¿no? Porque nos presenta al Señor Jesús como Dios, nos presenta al Señor Jesús como el Todopoderoso, como el que es el principio y el fin. Pero no solo eso, sino hablábamos incluso de alguna figura que nos muestra aquí como un hombre de años, ¿verdad? Alguien que está con la experiencia, con la sabiduría, con el conocimiento firme. Habla ahí de los pies de bronce bruñido y de los ojos que ven cada aspecto, cada detalle de lo que pasa, de lo que sucede, y habla de la espada de fuego que sale de su boca. En fin, nos presenta al Señor Jesús de una forma en que regularmente no estamos tan acostumbrados a ver. Generalmente pensamos en el Señor Jesús, a veces nos imaginamos una imagen, un crucifijo, nos imaginamos tal vez alguna de las imágenes que nos han, o un dibujo, o incluso ya si hemos visto alguna película relacionada al Señor Jesús, como que tenemos esa imagen, como que esa imagen es la que viene a nuestra mente. Pero Apocalipsis comienza presentándonos algo muy diferente de lo que es el Señor Jesús, quien viene y tiene el control de todas las cosas. Hemos titulado la meditación de esta hora Primer Amor, y lo hemos titulado porque también lo que veíamos la semana pasada es que los primeros dos capítulos, después de esa primera presentación del Señor Jesús, es decir, el capítulo 2 y 3, va a enviar un mensaje a las iglesias. Le pide el Señor Jesús a Juan que envíe un mensaje a las iglesias y que las iglesias estén muy atentas de qué es lo que va a decir. El primer mensaje va dirigido a la iglesia de Éfeso. Y sí, la palabra ahí del primer amor es algo que resalta, y ya creo que todos imaginamos qué texto es el que nos llama la atención, sobre todo donde dice que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y algo característico de los mensajes que vamos a estar viendo en estos días, de estos mensajes a las iglesias, es el orden más o menos en que nos viene presentando las cosas. ¿Cuál es el orden? Lo primero que nos dice es a quién va dirigido el mensaje. Después nos dice quién envía el mensaje. Generalmente cuando nos dice quién envía el mensaje, nos da algunas de las características que ya mencionamos en el capítulo 1 o que ya se mencionaron en el capítulo 1 de el Señor Jesús, de sus atributos y cómo es eso importante para la iglesia que va a recibir el mensaje. También generalmente trae algunas palabras de reconocimiento para la iglesia. Yo me fijo que tú estás haciendo esto muy bien o que estás trabajando en estos aspectos. Pero también estos mensajes traen palabra de amonestación o de exhortación que tienen que ver con un aspecto que se ha descuidado, que no se le está poniendo la atención debida o simplemente se pasa por alto, no se está realizando nada. En este caso en especial, dijimos, es el mensaje que va dirigido a la iglesia de Éfeso. La última parte de cada mensaje vuelve a traer una exhortación, pero trae sobre todo una promesa de parte de Dios. Tiene una promesa de parte de Dios. Entonces, la primera parte del mensaje es ¿a quién va dirigido el mensaje? Tienen su Biblia ahí abierta y entonces ustedes pueden ver a quién va dirigido. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso.
Y bueno, cuando escuchamos la palabra ángel, inmediatamente nos imaginamos también, porque esos nos han vendido en cuanto a, ¿qué se imaginan ustedes cuando escuchan la palabra ángel? A lo mejor se conocen a alguien que se llama así y entonces ya se imaginaron a esa persona, ¿no? O a lo mejor se imaginan una aureola, alas y cosas por el estilo. Bueno, la palabra ángel quiere decir el enviado de Dios, el enviado de Dios. Y generalmente estos ángeles eran enviados por Dios con un propósito específico, un mensaje especial. Muchos han estudiado o al venir a estudiar el libro de Apocalipsis y leer acerca de esto de los ángeles, el ángel de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia de Esmirna, el ángel de la iglesia, dicen, bueno, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién le está dirigiendo la carta? Y bueno, la conclusión a la que se ha llegado es a los pastores. Los pastores, los responsables que están encargados de la obra en ese lugar. Y entonces podríamos decir, bueno, el mensaje está dirigido al pastor, ¿verdad? Generalmente. Pero creo que no debemos de pensar de esa manera, simplemente está dirigido al pastor. Sí es cierto, porque en un sentido es el responsable del trabajo que se está realizando en ese lugar. Es el que tiene o debe de tener el cuidado de traer en una forma puntual el mensaje de Dios. Pero si ponemos atención, el mensaje sí está dirigido a toda la iglesia, no nada más al pastor o no nada más al ángel, sino el mensaje está dirigido a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que la iglesia hace o deja de hacer. Repito, en cierto sentido, sí, el ángel es el responsable o el pastor y a él se le va a pedir cuentas, pero también a la iglesia se le va a pedir cuentas. Me acordé de Ezequiel, que recientemente estudiábamos, cuando Ezequiel le da un mensaje fuerte a los pastores, pero en el mensaje que le da a los pastores fuerte Ezequiel, donde dice que Dios les va a pedir cuenta, de repente Ezequiel envía un mensaje también a las ovejas. ¿Sí se acuerdan de eso? Y se los voy a leer en este momento para que nos acordemos. Ahí en Ezequiel capítulo 34, versículos 17, leo parte de este mensaje que dice: mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos. ¿Qué está diciendo ahí Ezequiel? Sí es cierto, los pastores tienen responsabilidad, el que está al frente de la iglesia tiene esa encomienda, pero también está diciendo que las ovejas tienen responsabilidad. Y leo ahora en el versículo 20 de ese capítulo 34 de Ezequiel, donde dice: por tanto así les dice Jehová el Señor, le está dirigiendo a las ovejas, he aquí yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersaste. Entonces, el mensaje de Dios generalmente dice, bueno, está dirigido sí al responsable, pero también está dirigido a toda la iglesia, a todas las ovejas, ¿verdad? Porque cada uno tenemos responsabilidad. Y si pusimos atención en el capítulo anterior, ¿cómo le dice el Señor Jesús a Juan que escriba el mensaje? Le dice, escribe el mensaje a las iglesias. Versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir, el de los 7 espíritus que están dentro del trono. Y luego en el versículo 11 vuelve a decir: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí las menciona una por uno. Betania, dice Éfeso, ¿verdad? Ya reaccionaron un poquito.
Ahí iba a decir Betania, San Pablo, Resurrección en Cristo, Salvación. No, a las que están en Éfeso, Betesda o no sé, las iglesias que a lo mejor cada uno de nosotros conocemos, ¿no? Pero ahí dice, a las que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Y lo que mencionábamos es que el propósito, el objeto de dirigirlas de esta forma es que nosotros podamos visualizar que le está hablando a personas de carne y hueso, personas como nosotros, que hacemos o dejamos de hacer las cosas importantes. Entonces, ¿a quién está dirigido el mensaje? Sí, al ángel, pero también está dirigido en general a toda la iglesia, a todos nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Quién es el que manda el mensaje? Ese mismo versículo 1 del capítulo 2, ¿sí lo tienen? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo acabamos de leer la semana pasada, el último versículo del capítulo 1. Si ustedes tienen ahí su Biblia abierta, el último capítulo. Tiene las estrellas en su diestra, dice. Y dice el último versículo del capítulo 1, ¿qué es lo que representa las estrellas? ¿Tienen su Biblia ahí en el último capítulo del? Son los ángeles. Dice de la siguiente manera, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El que tiene, acabamos de decir, ¿quiénes son los ángeles? Los siervos de Dios, los enviados, el que tiene a sus siervos en su mano, el que camina entre los candelabros, el que camina entre ¿qué? Entre las iglesias. Y eso nos debe de traer, por un lado, confianza, ¿sí o no? O sea, si Dios nos tiene en sus manos, si el Señor Jesús tiene a su iglesia en sus manos y Él pasea y está al pendiente de su iglesia, eso nos debe de traer confianza, nos debería de traer también seguridad, porque quiere decir que Dios respalda nuestro trabajo, que Dios está al pendiente de lo que hacemos. Pero también estar en las manos de Dios, porque a veces decimos, ay, póngalo en las manos de Dios, ¿no? Nosotros como pastores regularmente oímos esto, pastor, hay que poner en las manos de Dios. Está bien, representa por un lado que Dios está al pendiente, tiene las cosas bajo su cuidado, pero también representa responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Nada más hay que ver Hebreos capítulo 10, donde dice, fíjense, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios nos cuida, nos sostiene, pero si nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, tenemos que estar conscientes que tenemos responsabilidad, tenemos que estar conscientes de que Dios sí nos va a pedir cuentas, y dura cosa es caer en manos de Dios vivo, es tremendo. Y ahí Hebreos está hablando de los que saben, de los que tienen conocimiento, de los que, por ejemplo, ahí, si ustedes recuerdan Hebreos 10:25, ¿se acuerdan? Ese texto lo mencionamos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más adelante es donde dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque está hablando de personas que conocen de la palabra de Dios, que saben lo que tienen que hacer, que saben cómo se deben de conducir, sin embargo, no lo están haciendo. Entonces, estar en las manos de Dios y decir, fíjense, el que los tiene en sus manos y el que está al pendiente de la iglesia,
está pasando entre la iglesia? Dice ahí que los candeleros son la iglesia, ¿no? Fíjense el versículo 5, estamos en el capítulo 2. ¿Qué pasa si no cumple con su responsabilidad? Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, ¿qué? Tu candelero de su lugar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios con eso? ¿Qué son los candeleros? Las iglesias. Si la iglesia que no está produciendo, ¿qué dice? Así lo está diciendo Moisés. ¿Qué? La voy a quitar de su lugar. La iglesia que no está produciendo, la quito de su lugar. ¿O no? Eso es lo que está diciendo. Cumple, hace, está bien. Si no cumple, no hace. ¿Se acuerdan el Señor Jesús yendo a ver a la higuera porque tenía hambre? ¿Y qué pasó con la higuera? La higuera no tenía fruto. ¿Y qué dijo? Sécate. Entonces, eso debe de hacernos reflexionar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el propósito del candelero? Alumbrar. Y muchas veces repite la Escritura, el Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte, lo primero que dice después de las bienaventuranzas es, vosotros sois la luz del mundo. Y dice precisamente, lo mencionábamos también la semana pasada, la luz no se pone abajo de la cama, ya incluso mencionaba la experiencia, ¿no? No se pone, ¿por qué? Se pone donde alumbre, donde la veamos, ¿no? Donde cumpla con su objetivo. Si no cumple, bueno. Entonces, ¿a quién va dirigido y quién envía el mensaje? Bueno, me llama la atención las palabras de reconocimiento que el Señor da a la iglesia, versículos 2 y 3, ¿sí? Ya los leímos. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense, el que está caminando entre los candeleros dice, yo sé, estoy al pendiente, sé lo que has hecho. No estoy pasando por alto nada de lo que has hecho. Conozco tus obras. No simplemente tu trabajo, porque me llama la atención también que dice, tu arduo trabajo. Y lo repite 2 veces, si se fijan, en el versículo 2 dice, tu arduo trabajo. Y luego en el versículo 3 dice, ¿y has trabajado qué? Arduamente. O sea, le has echado ganas. Últimamente escuchamos mucho esa expresión, échale ganas, échale ganas. Y creo que esa expresión se queda chiquito con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No se trata simplemente de echarle ganas. Aquí dice, yo veo que sí le echas ganas porque veo tu arduo trabajo. También una palabra que me llamó la atención y que la repite 2 veces es paciencia. Veo tu arduo trabajo y tu paciencia. Y en el versículo 3 también, y has tenido paciencia. En el versículo 2 relaciona la paciencia con el trabajo, el que cuando uno está trabajando espera que haya fruto. Y hay veces que uno trabaja y nada más no se ve el fruto, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado eso? Que trabajan y dicen, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a ver el fruto? Y yo sí he escuchado, por ejemplo, Betania. ¿Cuántos años tiene Betania? ¿Cuántos años vamos a cumplir? Una iglesia jovenzuela, 46 años. 46 años,
una iglesia que debe alumbrar a la colonia. Toda la colonia nos conoce, nos identifica. ¿Sabe quiénes son? Dice, ahí van los cristianos. Son luz aquí en medio de la colonia. Y digo, he escuchado, pero seguimos siendo los mismos, más o menos ahí vamos. Parece que no se está haciendo nada, y la actividad es y esto y el otro, pero no se ve el resultado. Hay que tener paciencia. Y entonces la primera vez que menciona la paciencia, la relaciona con esperar el fruto, esperar el fruto, esperar el fruto. Tal vez a algunos no nos toque ver el fruto. Les platiqué en una ocasión de un hermano que oraba siempre por sus familias, por sus hijos, allá en Xochimilco, un diácono. No en Milpalta, en Xochimilco, donde estuvimos ayer hasta que murió el hermano, la iglesia conoció a sus hijos. ¿Y qué creen? Comenzaron a asistir los hijos, pero él no lo vio. Él no lo vio. ¿Tenía paciencia el hermano? Sí. La otra vez que usa paciencia aquí en el versículo 3, la identifica con el sufrimiento. Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia. Yo no relacionaba la paciencia con sufrimiento, pero algunos así lo relacionan, ¿no? Alguien paciente es alguien que está dispuesto a sufrir, 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 sufrir. ¿Eso es lo que quiere Dios de nosotros? No, pero dice, fíjese, Dios está reconociendo que ha sufrido la iglesia y ha pasado por cosas difíciles y ha estado atravesando por situaciones en las que de repente pues no se sabe qué, pero la ha sufrido. Pero en todo eso eres una iglesia disciplinada. ¿Dónde veo que diga disciplinado? Ay, ustedes a lo mejor no en el versículo 2 yo veo. ¿Por qué? ¿Dónde veo que dice disciplinado? Y díganme ustedes si está hablando de ser disciplinado o no. Que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Sí tiene que ver con ser disciplinado o no? Sí. Sí tiene que ver. No puedes soportar a los malos, los has probado y les sufres. ¿Cuánto podríamos tener y hacer si los que tienen que hacer hicieran su trabajo o háganse en su trabajo? Punto 4, la amonestación, la exhortación. Ya la dijimos desde el principio, ¿verdad? Versículo 4. Dijimos que la amonestación generalmente está relacionado sobre algún aspecto que se ha descuidado, que no se le está poniendo la atención o simplemente se pasa por alto. Y el versículo 4 aquí está, es chiquita la exhortación. Digo chiquita porque en las otras iglesias, en algunas sí están muy fuertes, ¿verdad? Y las vamos a ir viendo poco a poco. Pero aquí la chiquita es, la exhortación chiquita es, pero tengo contra ti, ¿qué? Que has dejado tu primer amor. Bueno, eso de has dejado tu primer amor, quiero decir en primer lugar que no se refiere al amor de la juventud, ¿eh? Porque a lo mejor algunos están pensando, ya hasta en la canción esa de que tu primer amor o algo así. No se refiere al amor de la juventud. Has dejado tu primer amor. Bueno, la palabra que usa ahí, estaba viendo, más que contestando y eso, estaba viendo al grupo de varones que estaban hablando sobre el amor en el WhatsApp. Hablando, usando el término, ¿no? Que cuál amor, el filos, el ágape, el eros, y ahí había algunos comentarios que estaban haciendo, ¿no? Bueno, la palabra que usa aquí es agape, ¿no? Agapen, ¿no? Entonces, has dejado tu primer amor, y quiero leerles algunas versiones para que entendamos a qué se refiere el texto. La Nueva Traducción Viviente dice:
Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Fíjense cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Lo repito otra vez. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Ahora voy a leer Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Otra vez lo leo. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Y a veces he escuchado a muchos en el matrimonio que dicen, no, sí, sobre todo las hermanas, ¿verdad? No, sí, cuando éramos novios, sí, hasta los regalitos y todo, ¿no? Estaba al pendiente, muy hacendosito. Pero ya después, ya. Otra versión que también me llamó la atención se llama Nueva Biblia Viva, así se llama esta versión, y quiero leerles también esa. Sin embargo, hay algo malo en ti, ya no me amas como al principio. Si comenzamos a considerar cómo es Dios, el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, ¿quién es Dios? Dijimos, el que tiene el control de todas las cosas, el que supervisa todo. Y yo podría decir, agregando a todo eso, el dueño de todo, el que puede hacer todo, el que no necesita nada. Fíjense, otra vez, el dueño de todo, el que no necesita nada, nada, nada de nosotros. ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Nuestro trabajo. Fíjense, le está diciendo, trabajas bien, le chambeas duro, tu arduo trabajo. Nuestra ofrenda, ¿no? Sí. ¿Necesita eso de nosotros Dios? No. ¿Qué es lo que ve Dios principalmente? Nuestro corazón, nuestro amor, nuestra actitud. Cuando Dios vio la ofrenda de Caín y Abel, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios se agradó de una y de otra no? Algo vio Dios en Abel que no vio en Caín. Y el Señor Jesús, estando ahí, viendo cómo depositaban las ofrendas, y que unos traían mucho, y que llegó una mujer que depositó 2 monedas, dijo, está dado más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios ve? Lo que Dios ve es nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra disposición, nuestro amor. Dios necesita que hagamos muchas cosas, que nosotros seamos los menos de hacer las cosas. No. Otra vez decimos, Dios es dueño de todo, Él puede hacer todo, Él hizo toda la creación y lo hizo con su poderosa palabra. ¿Necesita de mí? No, nada, absolutamente nada. Pero a Dios le agrada que le demos su corazón. Ayer precisamente en la clínica de oración nos estaban invitando a meditar en algunos pasajes y el pasaje que escogió la hermana fue el de cada uno de como propuso en su corazón, ¿no? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y explicaba esto muy claramente, no solo pensando en el dinero, sino en lo que nosotros damos, ¿no? A lo mejor alguien dice, no, pues yo hice esto, yo hice aquello y todo. Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Dios necesita de nuestro trabajo y eso.
No. Dios ama que nosotros lo hagamos, ¿qué? Con alegría. Ese pasaje, pues sí, el contexto sí está relacionado con las ofrendas, pero en general Dios no necesita nada de nosotros. Hablo del texto de 2 Corintios 9, ¿no? El reclamo de Dios para la iglesia de Éfeso, el reclamo de Dios para nosotros también es si hacemos o si no hacemos las cosas por amor. Que no hagamos las cosas por compromiso. Que no hagamos las cosas sin la motivación correcta o la actitud correcta. Que no hagamos las cosas pensando en ser los protagonistas. O que no hagamos las cosas por el reconocimiento. O por quedar bien o por el orgullo. Que hagamos las cosas ¿cómo? Con amor, por amor, porque amamos a Dios, porque queremos darle a Dios, porque queremos glorificar a Dios. Que hagamos las cosas simplemente para su gloria, para su honra. ¿Cuál es el peligro de que las cosas no se hagan por amor? Yo creo que solamente tenemos que mirar un poquito hacia los fariseos, por ejemplo. ¿Eran personas que cumplían? ¿Eran personas religiosas? Sí. El pueblo de Israel estaba empeñado en hacer las cosas conforme a la ley. Incluso a eso le agregaron más cosas para que no fueran a caer en ningún momento en no cumplir la ley. Pero hacían las cosas de tal manera que Dios reclama, este pueblo viene y me sirve y me adora, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Entonces ese es el reclamo de Dios. ¿Cómo hacemos las cosas? Le sufrimos, estamos esperando ver el fruto, somos pacientes y todo, pero si no hacemos las cosas con amor, no vamos a ver ese fruto. La última parte tiene que ver con la exhortación final y la invitación y la promesa, ¿no? Ya leímos el versículo 5 donde dice, recuerda por tanto dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda la vida pasada antes de Cristo. Recuerda cómo era tu vida antes de Cristo. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? Tu condición. ¿Cómo estarías hoy si no habría llegado Cristo a tu vida? ¿Cuál es? Acuérdate. Por ahí, ahorita me acabo de acordar de ese canto, ¿no? ¿Qué sería de mí? ¿No? ¿Qué sería? Acuérdate. Pero no solo dice que te acuerdes cuál era tu vida pasada, sino dice arrepiéntete. Entonces, deja de ir en el sentido que estás yendo de hacer las cosas nada más por cumplir. Deja de hacer las cosas nada más por que se tenga reconocimiento. Deja de hacer las cosas de esa manera, porque recuerda cuál era tu condición y haz las cosas con amor. Actúa. Fíjense. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, recuerda tu vida pasada, arrepiéntete. Recordemos que el arrepentimiento es dejar de ir en una dirección, detenerse completamente, cambiar de dirección e ir en la... Arrepentimiento no tiene que ver nada más con decir, ay, lo siento, lo hice mal, ya no. No, tiene que ver con dejar de hacer lo que se está haciendo y hacer las cosas correctas. Y entonces dice, y actúa, y haz las primeras obras. Si no lo haces, ya dijimos, quitaré el candelero de tu lugar. Verso 6.
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Después se va a hablar un poquito más sobre los nicolaítas, porque digo más adelante. No este domingo, sino en otro domingo próximo. Las cuales yo también aborrezco. Es decir, todavía sientes celos por algunas cosas que yo quiero que tú hagas. O sea, tu corazón no anda tan mal, es lo que Dios les está diciendo, ¿no? Todavía hay cosas que tú sientes celos, que quieres hacer, tu corazón todavía no anda tan mal. Finalmente, versículo 7. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír. Yo sé que sí hay algunos hermanos que tienen problemas de audición. Sí lo sé. Pero muchas veces esos hermanos que tienen problemas de audición están más atentos si quieren oír y están al pendiente de lo que está pasando. Pero lo que tenemos que considerar y lo que la palabra nos está invitando es que realmente tú dices que estás poniendo atención, pon atención lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, porque a veces seguimos distraídos en muchas cosas. Al que venciera. Y aquí yo estaba pensando, bueno, ¿qué quiere decir con eso de vencer? Quiere decir que, bueno, está pidiéndole Dios. ¿Qué le está pidiendo Dios a la iglesia? Así cuando dice, consiste, por ejemplo, en estar peleando con demonios, vamos, al que venciera. No está hablando nada de eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que vencer? No habla, repito, de esa lucha con personas o, yo tengo que salir victorioso, que todos aquí estos hermanos vean que yo soy el mero de eso está hablando. Habla de nuestra lucha interna, con quien peleamos más y lo que está. Ayer precisamente también nos hablaban de eso. Sí, es cierto, está Satanás. Sí, es cierto, está el mundo y el mundo, tenemos que luchar contra el mundo. Pero aquí, por el mensaje que está dando a la iglesia y por lo que está diciendo en cuanto al primer amor, la lucha que hay que vencer principalmente es una lucha interna con nuestro corazón, de hacer las cosas con el propósito correcto. No se trata solamente de que hagas las cosas, sino que la hagas como Dios quiere y manda, así como dice, ¿sí? Como Dios quiere. ¿Cómo Dios quiere? A veces les decimos a los hijos, a los nietos, bien y de buenas. Bien y de buenas. ¿Sí es eso lo que Dios quiere? Con el propósito. Si tú haces las cosas con esa actitud, la correcta, Dios va a actuar y hacer las cosas de la mejor forma. Recordemos siempre, en Romanos 10, a mí ese versículo tenemos que confesar con nuestra boca, pero creer en nuestro corazón. Y muchos nos quedamos nada más de aquí para afuera, pero el corazón está lejos. ¿Se acuerdan? Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son las dos cosas. Las apariencias, decimos, engañan, pero lo que Dios mira, Dios es el escudriñador de los corazones. Él mira nuestro corazón, Él mira nuestra intención. Él quiere que hagamos las cosas por la razón correcta, por la forma correcta, para la honra y gloria de su nombre. La invitación es esa. Haz las cosas ¿cómo? Con el corazón, para Dios, con amor. Si ya perdiste la motivación, recuerda, es un momento para decir, ¿de dónde estaría? ¿Qué sería de mí?
Recuerda, Dios quiere lo mejor para ti. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces nuestra forma de ser y nuestra verdadera motivación. Perdónanos si hemos hecho las cosas con otra motivación que no sea la correcta. Te suplicamos, Padre Celestial, que tú nos guíes a hacer las cosas por la razón correcta, en la forma correcta, por honrarte, por darte la gloria solamente a ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho bien. Queremos hacerlo todo solamente para ti. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.